Bienvenidos al pueblo de Dios que va a ser sellado en estos últimos tiempos por Dios para protegerlo de las plagas que van a caer sobre los malvados. Los que pactan con el Señor en el sexto sello son sellados en la tierra, para que su testimonio, impugnado por los hombres, no pueda ser removido. Responden a dos preguntas. La primera es en relación con la ira final de Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es los 144,000 que son sellados en sus frentes. La segunda pregunta la encontramos en Apocalipsis 13:3. ¿Quién podrá pelear contra el anticristo en la crisis final? La respuesta se da en Apocalipsis 14:1. Los 144,000 sellados en sus frentes que se identifican con el Cordero. Dios está formando hoy un ejército espiritual cuyas armas son también espirituales para librar la batalla de la fe que está por darse en este mundo. Antiguamente los que iban a la guerra en el ejército del Señor no podían contaminarse con mujeres. Por eso se dice de los 144,000 que no se contaminaron con mujeres. Apocalipsis 14:4. La mujer ramera del Apocalipsis, llamada Babilonia, tiene relaciones ilícitas con los reyes y gobernantes de la tierra. Pero los 144,000 no se corrompen ni con ella ni con sus hijas, que se vuelven al final prostitutas como ella. Antes de entrar en la tierra prometida, según lo cuenta el libro de Números, Dios ordenó hacer un censo para determinar quiénes estaban en condiciones de librar las batallas del Señor. El censo descubrió a gente inmunda que debieron expulsar del campamento. Números 5, 1 al 4. En la conquista del reino eterno, Dios hace un censo también en el juicio investigador que la corte celestial lleva a cabo en el cielo. El tribunal del cielo que revisa el pacto del pueblo con Dios y que otorga las ropas blancas primeramente a los que murieron en Cristo, se anticipa el recuento final de la última generación. Los mártires del quinto sello debían esperar hasta que se completase el número de aquellos que también iban a morir como ellos. Apocalipsis 6:11. Pero habrá quienes estarán vivos cuando venga el Señor y librarán la batalla final de la fe. Son los 144,000 que conforman el ejército final del Señor. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. De los demás, dice la Biblia, que no entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 27. ¿Qué diferencia hay entre la gran multitud y los 144,000? La historia del pueblo de Dios a través de los siglos es la historia de un remanente. Pero a Abraham se le había prometido que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena del mar y el polvo de la tierra. En tiempos de Moisés, y más definidamente en la época de Salomón, muchos creyeron que esa promesa hecha a Abraham estaba siendo cumplida en sus días. Moisés, por ejemplo, dijo a los israelitas en el desierto: el Eterno vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Deuteronomio 1:10. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Eterno te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud.
Deuteronomio 10:22. Y el rey Salomón más tarde reconoció ante Dios: tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Primera Reyes 3, versículo 8. Tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Segunda Crónicas 1:9. Con el tiempo los profetas comenzaron a ver que el aumento en número del pueblo de Dios no era garantía de poder. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor a Zacarías. Y 2 siglos antes el profeta Isaías reconoció que si el pueblo de Israel se multiplicase en número como la arena del mar, solo un remanente sería salvo. Isaías 6:13, capítulo 10, versículos 22 y 23. Al ver el incremento de la rebelión y apostasía de su pueblo, el profeta se dio cuenta que se salvaría solo un pequeño grupo de gente que sufriría bajo reyes y príncipes apóstatas. Es en este contexto que Isaías exclama: ¿hasta cuándo? Como respuesta a ese clamor apocalíptico se le refiere la salvación de un remanente. Lo vemos en Isaías, el capítulo 6, versículos 11 y 13. El apóstol Pablo citará también a Isaías para hacerle ver a su pueblo judío que el remanente era ahora el pueblo que aceptaba a Cristo como su Salvador. Romanos 9, 27. Así también, en el Apocalipsis, los mártires del quinto sello exclaman: ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no juzgas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y se les responde: hasta que se complete el número, un remanente compuesto por 144,000, que serán aprobados en el juicio investigador y estarán vivos para librar la batalla final. ¿Cómo puede reconciliarse este concepto de solo un remanente que se salva con la promesa divina hecha a Abraham de tener una gran multitud de herederos? Hay que esperar hasta el Apocalipsis para entender cómo la proyección de un remanente y la de la gran multitud prometida a Abraham se van a unir. Mientras que los 144,000 son los últimos sobrevivientes que estarán en pie en la segunda venida de Cristo para librar la batalla final, según vemos en varios pasajes del Apocalipsis. La promesa de una gran multitud de herederos se cumple mediante la resurrección de los muertos de todos los justos de todas las edades. Esa gran multitud recoge el remanente de todos los siglos, inclusive del último siglo, según vemos en Apocalipsis 7 y el capítulo 14. El profeta Daniel, quien vio que un remanente iba a ser perseguido por 1290 días proféticos o años literales en profecía, se anticipó en alguna medida a la verdad de que habría una multitud de redimidos al final que volvería a vivir y brillaría como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel el capítulo 12, los versículos 2 y 3. ¿Cuáles son las características de los 144,000? Se los revela después que concluye el juicio investigador. Dijo de ellos Juan: no fue hallada mentira en sus bocas, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:4. ¿Qué significa que la investigación del cielo no encuentre mentira en sus bocas? No solo que sus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, sino que a diferencia del mundo cristiano apóstata que pretende amarlo, pero que no guarda sus mandamientos, ellos demuestran su amor a Dios guardándolos. Escribió el mismo apóstol en su primera
carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. En segundo lugar, son redimidos, Apocalipsis 14:3, porque sus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. En el día de la expiación que tipificaba o representaba el juicio final, cuando el nombre de Dios era vindicado en su templo, la sentencia divina se pronunciaba sobre su pueblo ya perdonado. En este día quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Levítico 16:30. Una tercera característica de los 144,000. Tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en la frente. Eso lo leemos en el primer versículo del capítulo 14 de Apocalipsis. Contrariamente, todos los demás habitantes de la tierra tienen el nombre del anticristo en su frente o en su mano. Eso es lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. El anticristo hace que a todos se les dé una marca en la mano derecha o en la frente que consiste en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dios puso su nombre en su templo, más definidamente en el arca del pacto. Por eso al santuario se lo llamó la morada de su nombre, Deuteronomios 12:5. Mi nombre estará allí, prometió también el Señor. En Primera de Reyes 8:29 invocó esa promesa de Dios el rey Salomón al inaugurar el templo. Pero ¿en qué lugar del templo se encontraba el nombre de Dios? En el arca de Dios que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, que habita entre querubines. 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Esto es importante destacar, porque la desobediencia a los mandamientos de Dios profana el nombre de Dios. Guardad mis mandamientos y cumplidlos, dijo el Señor. No profanéis mi santo nombre. Levítico 22, versículos 31 y 32. Una cuarta característica. Los 144,000 sellados son templos vivientes en quienes Dios escribe su ley. Aquellos que dicen que la ley de Dios no puede ser guardada, participan de la mentira de Satanás, quien acusa a Dios de establecer leyes tan rigurosas que nadie puede guardarlas. Pero Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los versículos 21 y 23. El anticristo, en cambio, blasfema contra el nombre de Dios porque impone su nombre al de Dios. Juan vio en visión que ese anticristo medieval abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pueden leerlo en el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 6. Pero Dios sella a su pueblo con su ley. Esa es su marca de identidad. Ata el testimonio, escribió Isaías. Sella la ley entre mis discípulos. Capítulo 8, versículo 16. Estas palabras que te mando hoy, los 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 5, el capítulo anterior, estarán sobre tu corazón. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente.
Lo vemos en Deuteronomio 6, versículos 6 y 8. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está en la epístola a los Hebreos el capítulo 8 y el versículo 10. ¿Cuáles son las características de un sello? Un sello contiene 3 cosas básicas: el nombre del propietario del sello, su cargo y jurisdicción. Esas características están en el 4º mandamiento que establece el día del Señor. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. El sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Así que el nombre de Dios, el Eterno, está en el 4º mandamiento referente al día de reposo, al sábado bíblico. En segundo lugar, se indica el cargo, es el creador. Y en tercer lugar, su jurisdicción, el cielo y la tierra. El sábado que Dios puso en su ley contiene su nombre y le pertenece. Si lo guardamos, le pertenecemos a Él. Dijo el profeta Isaías: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré. Isaías 58, versículos 13 y 14. Y Jesús declaró ser el Señor del sábado, cuando dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Marcos 2, 28. Si lo guardamos, le pertenecemos a Él. El sábado es, por consiguiente, la señal de identidad divina en su pueblo. Mediante el profeta Ezequiel, Dios dijo: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Está en el capítulo 20 del libro de Ezequiel, los versículos 12 y 20. Resumamos. Los 144,000 sellados de la última generación son templos vivientes del Espíritu Santo. Tienen fe inquebrantable, en segundo lugar, en su Salvador, y por lo tanto tienen el nombre del Hijo sobre ellos. En tercer lugar, son inamovibles en su fidelidad a la ley de Dios. Tienen el nombre del Padre sobre ellos. En cuarto lugar, tienen el sello de pertenencia al Señor. El mundo termina aborreciéndolos por su fidelidad a Dios. Pasan por la tribulación final, donde se desarrollan la paciencia de los santos al guardar los mandamientos de Dios en medio de la opresión. Lo vemos en Apocalipsis 12:17 y 14:12. Pero el cielo los ama y vindica ante el universo. El Señor les dirá al final de la contienda universal: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.